Viktor Frankl dedica todo un libro para explicar la importancia de tener un propósito en la vida, de cómo el sentido en tu vida puede ayudarte a sobrevivir incluso las peores condiciones como un holocausto. Por otro lado tenemos a Séneca y te dice que si es que no sabes a qué puerto navegas, ningún viento es favorable. Y de cierta manera simbólica también me gustaría incluir a Nietzsche en esta introducción. Se hace muy famosa esta frase Dios está muerto, y probablemente esa sea una de las frases más malinterpretadas de él, porque detrás de esa frase hay una explicación gigante que tiene que ver con el dios Apolo y Dionisio. Pero estamos en el tema del propósito. ¿Qué tiene que ver todo esto con Dios está muerto? Como dije hace un momento, es un poco simbólico. Después de decir que Dios está muerto, cae en una especie de espiral, de nihilismo, de caos completo en su vida. Y creo que simbólicamente esto es justamente lo que pasa cuando pierdes propósito. No sabes a dónde ir, no sabes qué hacer y empiezas a preguntarte por qué sigues vivo. Más o menos en el año 2017 caí en esa espiral de nihilismo, de caos, de no saber qué hacer con mi vida. Y desde entonces he estado tratando de encontrar ese propósito en mi vida. Me he encontrado con muchas respuestas, me he encontrado con muchísimas perspectivas. El día de hoy lo que quiero hacer es tratar de condensar todas esas ideas en un solo video. Tengo preparadas 3 ideas, pero obviamente esto se puede expandir en un infinito número de ideas porque todos tenemos condiciones distintas, todos tenemos situaciones distintas. Y por cierto, esto es algo que menciona Epicteto en sus disertaciones. Él te dice que no deberías de estar buscando consejos. Los consejos no te sirven de nada, porque después de que tu situación cambie, cuando, no sé, pasen los años y las cosas cambien, de nada te va a servir ese consejo. Entonces lo que él te dice es acude a la filosofía, empieza a pensar por ti mismo, porque cuando empieces a pensar por ti mismo, vas a poder adaptarte a cualquier situación. Entonces, las 3 ideas que les traigo el día de hoy son solamente ideas generales para que ustedes las adapten en su vida según crean conveniente. Por esa razón, lo que les voy a decir debería ser tratado como una perspectiva, no como una verdad absoluta. El primer punto lo he llamado la jerarquía de percepciones. En primer semestre de psicología nos enseñaron una materia que se llama procesos psicológicos y básicamente esta materia tiene todo que ver con las percepciones de cómo un estímulo externo se convierte en un pensamiento, en una idea, en una emoción, lo que sea. Y esto es algo bastante curioso porque los estoicos hicieron algo bastante parecido a esto de los procesos psicológicos. Ellos lo llamaban fantasiae y es básicamente todo lo que ocurre a tu alrededor, qué significado le vas a dar, cómo ese estímulo externo se convierte en un pensamiento. Y todos estos estímulos externos son percibidos por nuestros sentidos, nuestra audición, nuestro olfato, nuestra vista. Es bastante curioso porque a partir de esa observación nace una nueva teoría filosófica, los empiristas, en donde te dicen que todo el conocimiento solamente puede ser obtenido por los sentidos. Pero bueno, sea como sea, tenemos todos estos estímulos externos que terminan siendo procesados en nuestro cerebro y que les damos un significado. Ahora, a este punto lo llamé la jerarquía de las percepciones. Y es justamente cómo todas estas percepciones, todos estos estímulos externos, tienen una prioridad en tu cabeza. Porque no es lo mismo qué estás oliendo en este momento que qué estás pensando, porque probablemente lo que estás pensando sea más importante que lo que estás oliendo. Pero si es que algo en tu casa se está quemando, probablemente tu olfato sea más importante que tu pensamiento en ese momento. Y esa es justamente la importancia de jerarquizar tus percepciones. ¿Qué es lo más importante en este momento en tu cabeza? ¿A qué le estás prestando más atención? Y más importante aún, ¿qué significado le estás dando a todas esas cosas que están ocurriendo alrededor tuyo? Marco Aurelio en su diario Meditaciones hace una observación bastante particular acerca de la ansiedad, que si es que solamente la publican en sus redes o en cualquier lado va a generar mucho odio y resentimiento. Lo que dice es, hoy día escapé de la ansiedad, y después dice, no, en realidad la descarté, porque la ansiedad estaba dentro de mí. Y claro, desde una perspectiva muy racionalista, esto tiene sentido. Porque todas las cosas que están pasando a tu alrededor, tú les estás dando un significado. Alguien te gritó, alguien te empujó, un profesor te cae mal, sea lo que sea. Tú le estás dando un juicio, tú le estás poniendo una opinión a todo eso que está pasando. Si es que estás teniendo ansiedad por algo que tú mismo provocaste, descártala. Pero para poder llegar a esa conclusión y poder hacerlo de una manera práctica y que realmente puedas descartar la ansiedad, vas a tener que entender muchísimas cosas de la filosofía estoica. No hay que solamente simplificarlo y hacer como que jaja voy a descartar las cosas que no me gustan. Realmente es todo un proceso. Pero bueno, volvamos al propósito. Una vez que se dan cuenta que hay ciertas ideas, ciertas opiniones, ciertos juicios que tienen una prioridad especial en su cabeza, creo que es muy importante preguntarse por qué. ¿Por qué esto es lo más importante en mi cabeza en este momento? Y quiero hacer una analogía ahorita que estamos en redes sociales con los famosos haters, los trolls, los que vienen a los comentarios solamente a destruir, a decir que te ves feo, que no puedes pronunciar bien las palabras. De cierta manera ese odio, ese resentimiento, esa necesidad de decir tú estás mal y yo estoy bien, eso es lo más importante en sus cabezas en ese momento. El odio,
el tratar de demostrar a los demás por qué esta persona no merece ser escuchada o por qué esta persona debería dejar de estar hablando, eso es lo más importante en sus cabezas. Y hablando acerca de esto, yo realmente creo que una persona madura, si es que no le gusta algo, simplemente lo ignora. Y de verdad creo que si es que todos hicieran el esfuerzo de ignorar aquello que no les gusta, esas cosas desaparecerían. Y bueno, en este punto yo creo que ya tienes más o menos una idea de aquellas ideas, percepciones, juicios que están ocupando tu cabeza en una jerarquía algo especial. Y no me refiero en este momento en específico, sino en tu vida diaria, en lo que te está probablemente preocupando, lo que estás pensando en tu trabajo, escuela, colegio, lo que sea. Muchas veces cuando hacemos este ejercicio de ver qué ideas, pensamientos tienen mucha importancia en nuestra cabeza, empezamos a darnos cuenta que hay muchas cosas que realmente no quisiéramos estar pensando, que hay muchas cosas que probablemente no valga la pena estarlas pensando en este momento. Y este punto es bastante interesante porque aquí empiezan a aparecer esas ideas de cómo puedo mejorar, cómo puedo empezar a hacer más ejercicio, cómo puedo tener más ingresos para no tener que preocuparme por esto. Y justamente con esto quiero introducir el segundo punto, que lo he llamado modelos mentales. Todos los días debemos tomar decisiones, pero muchas veces no tenemos una referencia de cómo tomar esas decisiones, simplemente recurrimos a nuestra intuición y tratamos de que sea el mejor resultado posible, esperamos lo mejor. Los modelos mentales son justamente esas referencias que te van a permitir validar si es que estás tomando o no buenas decisiones. El problema es que hay muchos modelos mentales y a veces tenemos que tomar decisiones rápidas, entonces no te vas a estar acordando, no vas a empezar a validar tus ideas o tus decisiones con todos los modelos mentales en todo momento. Pero a lo largo de todos estos años me he dado cuenta que cada vez que tengo que tomar una decisión importante, siempre estoy recurriendo al modelo mental de la inversión. Lo que te dice este modelo mental, como su nombre lo indica, es que inviertas las cosas, que le des la vuelta a las cosas y que veas desde otra perspectiva totalmente opuesta si es que se sigue cumpliendo aquella decisión o aquella cosa que deseas hacer. En mi búsqueda de propósito me he encontrado con muchos autores o muchas publicaciones que dicen: para empezar a encontrar tu propósito, debes empezar a hacer ejercicio, necesitas ser más ordenado, tienes que empezar a leer más, tienes que hacer X, Y, Z cosa. Y con este modelo de la inversión, realmente las cosas no tienen mucho sentido. Y lo digo más por la cuestión tiempo. Porque cuando dices, ok, quiero hacer más ejercicio, esto significa que vas a incluir algo más en tu día a día, significa que eso te va a ocupar algo de tiempo. Usualmente todos estos consejos implican añadir algo más a tu día. Y no importa si eres Elon Musk o Diógenes el Cínico, todos tenemos 24 horas. Entonces con el modelo mental de la inversión esta perspectiva va cambiando un poco, y en lugar de estarte preguntando qué quiero añadir a mi vida para convertirme en mi mejor versión, para encontrar propósito en mi vida, empiezas a preguntarte qué es lo que yo debo quitar de mi vida para que de esta manera tenga un poco de tiempo disponible y quizás ahí empezar a introducir el cambio. Otro uso de este modelo mental sería ¿quién no quiero ser este año? Como se dan cuenta, con este modelo mental deja de ser ¿qué quiero añadir a mi vida? Y se convierte en ¿qué quiero quitar de mi vida? Por esta razón es que me gustan mucho las cartas de Miguel Ángel, porque en una de sus cartas dice: el David siempre estuvo ahí, yo solamente quité las piedras que le estorbaban. Pasemos al tercer punto, que lo he llamado grandeza humana. Y aquí realmente vienen muchos conceptos de muchos autores, y me gustaría empezar con uno de Epicteto. Epicteto menciona esto de la grandeza humana a lo largo de todas sus disertaciones, pero especialmente en el libro primero, en el capítulo 2, en el párrafo 31-34, habla acerca de la grandeza humana y menciona la integridad y este tema de las impresiones, de ¿a qué impresiones les estás dando tanta importancia? Y a lo que trata de llegar Epicteto en este capítulo es básicamente cómo tu libertad depende de tus impresiones. Porque si es que todo el tiempo estás pensando en cosas que te están perturbando, cosas que te están incomodando, realmente eres esclavo de todos estos estímulos externos por los cuales empezó esa impresión. Y personalmente, y podría decirles que incluso académicamente, aquí es donde entra un conflicto bastante grande entre la culpa y la responsabilidad. El semestre pasado tuve una de las mejores clases con una profesora que nos explicaba que de cierta manera hoy en día se está confundiendo el término de la culpa con la responsabilidad, como que si fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Con la culpa no arreglas absolutamente nada. Puedes estar señalando dedos, decir es tu culpa, o puedes estarte saboteándote a ti mismo diciendo ¿por qué soy perezoso? ¿Por qué estoy procrastinando? ¿Soy un fracaso? Etcétera. La culpa no te va a llevar a ningún lado, pero la responsabilidad, eso sí te va a llevar a un mejor lugar. El punto detrás de todo esto no es ser perfectos tampoco, nos vamos a equivocar, vamos a estar experimentando, vamos a fallar en ciertas ocasiones, pero es cómo vas a asumir la responsabilidad de tus errores y vas a seguir adelante, cómo vas a seguir progresando. Y una vez más, no hay que confundir culpa con responsabilidad. Uno de mis autores favoritos y que es por cierto bastante polémico es Jordan Peterson, y él tiene una metáfora bastante poderosa que es tiende tu cama, párate recto
con los hombros hacia atrás. Y Jordan es una persona llena de metáforas. Está tratando de que el simbolismo de estas metáforas las puedas aplicar en tu vida. Son justamente ideas generales para que las puedas ir aplicando en tu vida. Y alguna vez vi un comentario en Facebook que decía, sí, claro, tendiendo mi cama voy a ser mi mejor versión, voy a salvar al mundo. Y no, obviamente no, ese es un pensamiento muy superficial. Lo que trata de decir con esto de tiende tu cama es, ¿cuál es el mayor grado de responsabilidad que puedes asumir el día de hoy? He conocido personas con depresión clínica que me han dicho, mira, el día de hoy no tengo ganas de hacer nada, pero si es que me levanto de la cama y voy a desayunar, va a ser el mayor logro de la historia. Y de cierta manera, ese primer logro, por más minúsculo que parezca, va a permitir desbloquear el siguiente nivel, que va a ser quizás hacer la tarea, o quizás ir a socializar con sus amigos, o quizás ir a buscar un trabajo. Pero es justamente esta pregunta honesta, ¿cuál es el mayor grado de responsabilidad que puedo cargar el día de hoy y que de verdad lo voy a hacer, o que me voy a comprometer en hacer y que no voy a descansar hasta cumplirlo? Y sí, para algunas personas quizás sea literalmente tender la cama. Para otras personas quizás sea ir a enfrentar a ese familiar que les ha estado molestando por mucho tiempo y empezar a resolver su vida en su núcleo familiar. Creo que para ser más práctico todo este punto podemos resumirlo en ¿cuál es tu mínimo aceptable para el día de hoy? Por ejemplo, podrías ponerte metas como el día de hoy mi mínimo aceptable es leer una página de este libro que tanto quiero leer. O quizás podría ser mi mínimo aceptable para el día de hoy es arreglar mi closet. Y haciendo relación con el anterior punto, para que puedas cumplir estas pequeñas metas vas a tener que sacrificar algo. Probablemente sean 20 minutos de Netflix, probablemente sean 30 minutos de TikTok. Y vas a tener que hacer ese sacrificio, pero es un sacrificio noble, porque es un sacrificio para un significado mayor en tu vida. Y hoy día probablemente sea tu cama, tu closet, una página de un libro. Pero el que vayas cumpliendo con esta mínima responsabilidad, después la puedes ir aumentando y va a ser como un efecto bola de nieve. Después de un tiempo podrán ser libros completos, tal vez mudarte a la casa de tus sueños. Y para ir terminando este punto es muy importante que escojan bien su periodo de tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas personas que caen en este nihilismo, en este caos cuando no tienen propósito en sus vidas. Y lo más común que dicen, lo que siempre están repitiendo es ¿y para qué voy a hacer todo esto si igual me voy a morir? Si igual en la historia de la humanidad o en la historia del universo yo realmente soy insignificante. Y probablemente tengan razón, probablemente nuestras vidas sean insignificantes si lo comparamos con todo ese periodo de tiempo. Pero, ¿qué uso tiene ese periodo de tiempo? ¿De qué te sirve compararte con toda la historia de la humanidad si lo que importa en este momento es este momento? No creo que sea lo más prudente tratar de explicar o arreglar un problema de la hora con un periodo de tiempo extremadamente amplio. Y por esa razón digo que escojan bien su periodo de tiempo, porque pueden estar haciendo ciertos sacrificios con las intenciones más nobles, pero según el periodo de tiempo que escojan probablemente no tenga mucho sentido o probablemente no les ayude a acercarse a esas metas que tienen. Y bueno, para ir terminando este video quisiera dejarles dos frases para que las vayan pensando. La primera es de Marco Aurelio y dice: tolerante con los demás, estricto contigo mismo. Esto también es algo que lo aprendí el anterior semestre en mis clases de psicología. ¿Por qué de repente ser estricto es sinónimo de ser malo con uno mismo, de ser duro con uno mismo? Ser estricto lo único que significa es saber poner límites. Hasta aquí trabajo, hasta aquí descanso, hasta aquí me entretengo, hasta aquí estudio. Y la segunda frase viene de Dostoyevsky del libro Los años de prueba. Ahora, esta es una especie de biografía bastante interesante. Cuenta la historia de que Dostoyevsky fue detenido por conspiración y le dieron una sentencia, que lo van a matar. Y Dostoyevsky se está haciendo toda esta imagen mental del fin de su vida, de que hasta aquí llegó todo. Ya no tengo oportunidad para hacer nada más. Probablemente aquí esta idea del memento mori está más presente que nunca. Me voy a morir muy pronto. En esta celda como prisionero no voy a tener oportunidad de nada más. Este es el fin. Pero en medio de todas estas imágenes mentales, a Dostoyevsky le perdonan la vida. Lo dejan libre. Vuelve a tener la oportunidad de vivir. De ahora sí empezar a hacer las cosas bien. De ahora sí enfocarse en lo que realmente importa. Y cuando tiene esta nueva oportunidad de vida escribe lo siguiente: cuando reviso mi pasado y pienso cuánto tiempo he desperdiciado en tonterías, cuánto tiempo he perdido en cosas irrelevantes, en errores, pereza, incapacidad para vivir, cuando medito en lo poco que la he apreciado, en las muchas veces que he pecado en contra de mi corazón y de mi alma, sangra mi corazón. La vida es un don, la vida es felicidad, cada minuto puede ser una eternidad de felicidad. Si Janus sabe, si la juventud lo supiera, al transformarse mi vida he renacido en nueva forma. Hermano, juro que no perderé las esperanzas y que conservaré puros mi corazón y mi alma. Habré renacido para ser mejor. Esta es toda mi esperanza.
todo mi consuelo.